Muy buenas noches, señores cursantes. Espero, como siempre, que estén con buena salud y con mucho entusiasmo. Y hay noticias que son un poco tristes porque se da dentro del gremio de abogados y de docentes, de la ex docentes de la Universidad Politécnica. Algunos de ustedes fueron alumnos de la persona que les voy a mencionar. Me estoy refiriendo a la licenciada María Guadalupe Martínez Ortiz de Águila. Algunos de ustedes fueron alumnos de ella. Quiero informarles que el día de ayer falleció y sus restos van a ser entregados al Creador, pues, el día de mañana. Yo guardo un profundo respeto para ella, que fue mi compañera de estudio. Entramos juntos a la Universidad Politécnica y estudiamos juntos. Siempre hicimos un grupo de estudio, y al grado también que compartimos la preparación y la defensa de la tesis de graduación nuestra. Así que yo, con mucho respeto, pues pido que ustedes le guarden en su memoria mucho cariño y mucho respeto. Pero pues una colega abogada y también ex docente de la Universidad Politécnica. Volvamos a nuestra materia. Estamos conversando sobre la superintendencia del sistema financiero. En muchas ocasiones he insistido en que hay un paraguas que se llama sistema financiero, y que dentro de ese paraguas hay otros dos sistemas: un sistema bancario, un sistema de bursátil, y todo eso es un engranaje, ¿verdad? Es un engranaje, por eso se llama sistema. Los sistemas funcionan cada uno por sí mismo, pero se complementan, ¿verdad? Y se asocian, se integran a otros, se integran y forman un sistema mayor, que es el sistema financiero. Este sistema, fíjense que cuando estamos conversando sobre la superintendencia, estamos viendo la competencia de la superintendencia, y no nos salimos de lo que hemos venido sosteniendo. Ahí la superintendencia dice que tiene las competencias que nos está señalando la ley de creación de la superintendencia. Menciona la supervisión, la vigilancia, la autorización, impone sanciones, revisa documentos de todos los organismos financieros, y
ahí encontramos a lo largo de todas las competencias que hemos venido mencionando, los bancos, las cooperativas, las asociaciones de ahorro y crédito, las bolsas de valores, el mercado bursátil, etcétera. Todo eso está contemplado dentro de la competencia de la superintendencia del sistema financiero. Por eso se llama superintendencia, porque es un organismo, ¿verdad?, de alto nivel, amplísimo, ¿verdad?, amplísimo, que tiene todas las facultades que hemos venido mencionando a lo largo de estas charlas. Y para ir entrando en la parte final de la competencia, vamos a mencionar lo que señala la letra I de la ley. Dice así: requerir que las entidades e instituciones supervisadas sean gestionadas y controladas de acuerdo a las mejores prácticas internacionales referidas a la gestión de riesgos y de buen gobierno corporativo, según las normas técnicas que se emiten. ¿Quién va a emitir las normas técnicas? La superintendencia. La superintendencia es la que tiene facultad de emitir disposiciones que se convierten en normas. Fíjense que las normas en derecho significan conductas que deben de aplicarse, ¿verdad? Entonces, todas las entidades e instituciones supervisadas por la superintendencia, ¿verdad?, tienen que estar controladas, ¿verdad?, para que hagan una práctica internacional referida a la gestión de riesgos y de buen gobierno corporativo. Eso le garantiza a los inversionistas, ¿verdad?, que sus riesgos son mínimos. Fíjese que yo no digo que los riesgos se eliminan. Ningún inversionista jamás se le cruza por la cabeza que los riesgos se eliminan por una opinión de una casa evaluadora de riesgo. Lo que le está diciendo: mire, en esta opción los riesgos son mínimos, pero queda la posibilidad, ¿verdad?, de que algo pudiera salir mal. Entonces, las corredores de riesgo no son instituciones de adivinos que saben lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Ellos, en base a los estudios que se realizan, se pueden detectar, ¿verdad?, se pueden detectar las posibilidades de riesgo que pueden ocurrir dentro de una operación bursátil. Y a eso es que la superintendencia vigila de que todo se administre, que las operaciones sean de acuerdo a las normas técnicas que dictan, a efecto de que los riesgos sean menores, ¿verdad? Y luego tenemos como otra competencia, dice requerir la colaboración. Fíjense que esta es importante. Requerir la colaboración de otras instituciones del Estado para la realización de sus atribuciones. Asimismo, atender dentro de su capacidad técnica y atribuciones legales las peticiones que estas últimas le realicen en el marco de sus respectivas competencias, a efecto de apoyar el desarrollo de sus correspondientes labores. La superintendencia no es una policía, tampoco
es una fiscalía acusatoria, ¿verdad? La superintendencia es un organismo de facultades técnicas, ¿verdad? Y cuando detecta algunas violaciones a las normas establecidas o a los malos manejos que se podrían dar en las instituciones que hemos mencionado, entonces dice requerir la colaboración de otras instituciones del Estado. Otras instituciones del Estado pueden ser la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, que tiene investigadores, ¿verdad? Pero las violaciones a las normas las detecta la superintendencia y cómo se están manejando las operaciones en estas instituciones que están bajo su responsabilidad de ser controladas, ¿verdad? Entonces, igualmente la superintendencia colabora no significa, mire, solo hágame esto, yo le pido que haga aquello, no, la superintendencia también proporciona información y puede realizar investigaciones de carácter financiero, auditorías de operaciones que se están dando en el sistema financiero, en el sistema bancario, las cooperativas, todo eso. De allí la colaboración es mutua, es recíproca. A veces la superintendencia requiere de la fiscalía, de la policía, pero a veces la fiscalía y la policía le pide información sobre ciertas operaciones que se están dando y que requieren de una vigilancia técnica y de una opinión técnica más especializada, que es la que tiene la superintendencia en cuanto al control de estas instituciones que hemos estado mencionando. Y finalmente dice que ejerce las demás funciones que le corresponden de acuerdo a las leyes. Esta es la ley de creación de la superintendencia, pero pueden haber otras leyes, las leyes de las creaciones de los bancos, las leyes de las cooperativas, el código mercantil señala de algunas reglas y normas que deben de cumplir las asociaciones, y entonces le corresponde pues a la superintendencia cumplir con lo que la ley de creación le ha mandatado, pero también dice, ¿verdad?, ejercer las demás funciones que le corresponden de acuerdo a las leyes. Pueden haber más leyes donde la superintendencia va a jugar un papel importante dentro de su función, de su competencia. Entonces la superintendencia podrá aplicar y exigir el cumplimiento de medidas preventivas y correctivas. Justamente si para eso se crea, pues, ¿verdad?, al estar vigilando, al estar supervisando, ¿verdad?, el manejo de operaciones, ¿verdad?, y detecta algo, puede exigir el cumplimiento de medidas preventivas y correctivas. De eso se trata, de que el sistema funcione adecuadamente. Impondrá, dice, las sanciones que legalmente correspondan a los supervisados que resulten responsables de los actos, hechos u omisiones que dieran lugar a las mismas. La superintendencia puede sancionar. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos las funciones, cómo ejerce. Al detectar ciertas anomalías puede la superintendencia imponer sanciones,
por actos, hechos u omisiones. Que estas instituciones que mencionamos siempre falten a su debida normativa interna y la competencia que tiene en el sistema. Y luego dice la ley: para efectos de esta ley, el término supervisar incluye, fíjense bien, el término supervisar incluye vigilar, fiscalizar, evaluar, inspeccionar y controlar. Vigilar, fiscalizar, evaluar, inspeccionar y controlar. Yo diría que en el fondo esas son las grandes funciones, las grandes competencias que tiene la superintendencia, ¿verdad? Vigilar, fiscalizar, evaluar, inspeccionar y controlar. En tanto que dentro del término operaciones, porque las instituciones hacen operaciones, se entenderá comprendido todos aquellos patrimonios adscritos a un fin determinado, como es el caso de los fondos de titularización, fondos de pensiones y otros que señala la ley. Mire, aquí tenemos dos sistemas de pensiones, un sistema privado y un sistema público, nacional. Uno lo maneja el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos, el INPEP, y el otro es el que se maneja a través de las AFP, ¿verdad? Pero esos dineros las AFP los manejan en custodia de los cotizantes, y las AFP tienen que responder por cómo están manejando esos fondos, y le corresponde a la superintendencia también la vigilancia, la fiscalización, la evaluación, la inspección y el control de todos esos fondos. Lo mismo que vigilar también por los fondos que se manejan en el Instituto de Pensiones de Empleados Públicos. Todas esas son las competencias que tiene la superintendencia del sistema financiero. Entonces vamos a continuar con la segunda otra parte, que se refiere a las funciones y las competencias. De la competencia ya las hemos establecido. Espérenme que esto se me ha extraviado. Vamos a entrar entonces a ver las facultades que tiene la superintendencia. Esto está contemplado en el artículo 4 de su ley, de la superintendencia. Dice el artículo 4: la superintendencia tendrá las facultades siguientes. Letra A: emitir las resoluciones pertinentes para los supervisados dentro de las facultades que le confiere la ley. Las facultades están contenidas en el artículo 3 que acabamos de comentar, en donde se fijan las competencias. Entonces le corresponde, fíjense, como facultades. Una cosa es
el campo de competencia y otra cosa es la facultad. La facultad se refiere, si yo encuentro esto, voy a hacer tal cosa. Si usted está faltando a una norma, lo voy a sancionar. Y aquí va a salir cómo se van a operar todas esas facultades que tiene la superintendencia, ya cuando está ejerciendo su competencia. Emitir las resoluciones pertinentes para los supervisados, dentro de las facultades que se refiere la ley. Allá dijimos que había vigilancia, que había control, que había vigilancia. Si algo está pasando, le corresponde a la superintendencia emitir inmediatamente una notificación que ha encontrado tal o cual deficiencia en el manejo de alguna actividad y alguna transacción que se está haciendo en esa institución supervisada. Letra B. Definir las políticas y criterios bajo los cuales se efectuará la supervisión. Definir las políticas y criterios bajo los cuales se efectuará la supervisión. Las instituciones no trabajan a su libre antojo. O solo llego y mire, vengo a supervisar. No, las instituciones, aquí estamos hablando de sistemas serios. Estamos hablando de que hay bancos, que hay cooperativas, que hay asociaciones de crédito, asociaciones, conglomerados financieros, que son instituciones serias, que les estamos exigiendo de antemano que se asocien en base al código mercantil y que se registren en el registro de comercio. No son MIPYMES de tiendas o venta de refrescos, son instituciones serias y por lo tanto necesitan de que haya una supervisión tecnificada, ¿verdad? Tecnificada, en donde definan las políticas y los criterios que se van a aplicar para hacer la supervisión de las empresas. Entonces eso significa, fíjense que en derecho existe un concepto que se llama la normativa primaria, sobre todo en el derecho internacional. La normativa primaria, pero que hay normas derivadas. Entonces, todos estos instrumentos, las políticas y criterios, son normativas derivadas de la ley fundamental, que es la competencia que le está dando el legislador a la superintendencia del sistema de valores. Entonces, la superintendencia tiene que tener un marco donde se definen las políticas y se definen los criterios. Y en base a eso ya las instituciones que van a ser supervisadas preparan su documentación, ¿verdad? Y arreglan a su facultades que tienen para el manejo de datos, la información que van a proporcionar cuando llegue la supervisión de la superintendencia. Y no se trata entonces de mire, deme este papel, deme aquello, no, es una cosa muy seria, en donde se definen las políticas. Las políticas son las intenciones que se van a manejar dentro de ellas, y los criterios son cómo se va a manejar todo eso, ¿verdad? A mí antes me gustaba hablar sobre políticas. Decía, mire, las políticas son las intenciones.
Yo puedo tener una política, por ejemplo, la política de resolver el problema de la vivienda en El Salvador. Es una política. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y luego vienen los criterios con que voy a trabajar. Y después establezco metas, cómo voy a hacer un año tantas, otro año, y voy resolviendo el problema de la vivienda. Igualmente sucede en estas instituciones, tienen sus políticas de cómo van a, qué es lo que quieren realizar y los criterios con que van a implementar las políticas que están definiendo. Luego en la letra C dice efectuar la supervisión individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero, así como la supervisión de los demás sujetos regulados por esta ley. Dice efectuar la supervisión individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero, así como la supervisión de los demás sujetos regulados por esta ley. Ya hemos mencionado. Por un lado están los bancos, por otro lado hay cooperativas, conglomerados financieros. Entonces hay que supervisando, bueno, mire, ¿y cuál es el stock monetario que manejan los bancos, por ejemplo? Un banco y el otro banco y el otro banco. Entonces hay que hacer, esos son análisis individuales. Esa información después hay que cotejarla para consolidarla en un solo informe, y sabemos, eso nos permite decir, mire, fíjese que aquí en El Salvador se están moviendo créditos por valor de tanto en el sistema bancario. La recuperación de estos créditos es tanto, la mora del sistema bancario es tanto. Pero ya esa es una información consolidada que hemos obtenido a través de ir supervisando, vigilando y controlando los bancos, ¿verdad? Lo mismo puede suceder con las asociaciones de ahorro y crédito, cuántos créditos han concedido, de qué volumen, a cuánto tiempo, cómo está la recuperación de los créditos, cuál es la mora que se tiene, qué sectores son los que se están favoreciendo. Todo eso información sirve ¿para qué? Para tener una información que nos permita, fíjense, que nos permita planificar el desarrollo económico integral del país. Y esos son datos importantísimos. Yo antes siempre decía que El Salvador crecía como un gigante de cabeza grandota y de pies chiquitos. ¿Y qué quería significar con eso? Quería significar que el desarrollo solo lo vemos aquí en el área de San Salvador. La gran cabeza, aquí todo, tenemos bancos, tenemos esto, tenemos hospitales, tenemos y crece, la inversión crece aquí y allá en los departamentos, los pies chiquitillos. Entonces, eso significa una planificación desigual del desarrollo. Tenemos que tener una visión de desarrollo integrada. Fíjense que por muchos años, El Salvador ha crecido así. Nuestro país así ha crecido. Hasta hoy, ¿verdad? Poco tiempo llevamos en que hay una visión
integrada del territorio. Fíjense, por ejemplo, que antes solo teníamos la carretera panamericana, una carretera que entraba por la Chadura y salía ya por la Unión, en el Amatillo. ¿Y qué sucedía? Todos los municipios que quedaban dentro de esa carretera o por la fila de esa carretera se desarrollaron. ¿Por qué? Porque había movimiento comercial, había personas y había... La carretera trajo como consecuencia ese desarrollo. Después los planificadores dijeron, mire, tenemos abandonada la zona sur. La zona sur y nuestras playas puede ser potencialmente un objeto de traer inversión y traer turismo y traer desarrollo. Entonces, hagamos una carretera que vaya a la orilla del mar, ¿ve? Y así surgió la carretera litoral. La carretera litoral que viene desde la Unión, desde Aguachapán, pasando por esa zona y va hasta la Unión. Entonces, ¿qué pasó? Los municipios que estaban en esa zona de influencia se desarrollaron. Ya teníamos dos elementos de desarrollo. Uno fue la carretera panamericana, después la carretera litoral, y nos faltaba más. La zona norte. La zona norte estuvo abandonada por muchos años y con un potencial ganadero, agrícola, productor de granos básicos, de turismo, de montaña sobre todo. Entonces, ¿qué información nos dio? Mire, hagamos una carretera en la zona norte. Y entonces esa zona norte se llama la litoral norte. ¿Y qué pasó? La zona norte también entró en un proceso de desarrollo. Y eso trajo como consecuencia que aquella gran cabeza que iba creciendo enormemente ya se distribuyó. Pero toda esa información es lo que requiere tener a la mano y el sistema financiero y el sistema bancario y las cooperativas y toda esa información, ¿verdad?, es la que necesitamos tener para poder saber cómo vamos a planificar el desarrollo integral del país y cómo nuestra economía puede en determinados momentos auxiliarse de la información que proporciona el sistema financiero para lograr el desarrollo integral del país, que es la finalidad última que busca todos los sistemas que hemos mencionado. Si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué nos va a servir? Si estamos preparando toda esta maquinaria y aprendiendo sobre todo esto, es porque dijimos desde el principio, el desarrollo nacional del país requiere de un sistema financiero de primer nivel. Y allí encontramos el derecho bursátil, que nos va a ayudar, y el derecho bancario, que es la otra sistema que vamos a ocupar dentro de todo esto. Entonces dice la letra C: efectuar supervisión individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero, así como la supervisión de los demás sujetos regulados por esta ley. Sigue: autorizar la promoción pública, constitución,
funcionamiento e inicio de operaciones, modificaciones de los actos sociales y de los estatutos en su caso, y fusión de los integrantes del sistema financiero de conformidad a lo dispuesto en las leyes especiales de la materia. Fíjense, autorizar la promoción pública, constitución, funcionamiento e inicio de operaciones, modificaciones de los pactos sociales y de los estatutos en su caso, y fusión de los integrantes del sistema financiero, ¿no?, de conformidad a la ley. Sí, a nosotros nos interesa, pues, tener un sistema financiero y un sistema bancario consolidado. Yo he insistido mucho, ¿verdad? Insisto mucho en mis charlas de decirles que una de las características, son como 20 características, un día si quieren les hablo de eso, pero una de las características de los países desarrollados es que cuentan con un sistema financiero sólido y un sistema monetario también sólido. Nosotros podríamos hablar que tenemos un sistema monetario sólido. ¿Por qué? Porque tenemos el dólar como moneda y el dólar no se está devaluando todos los días. Es una moneda fuerte, la más fuerte en el mundo, y tenemos un sistema financiero que se ha venido desarrollando a lo largo de 40, 50 años, y que cada vez van surgiendo nuevas instituciones que permiten ir consolidando la eficacia de nuestro sistema. Y surge, por ejemplo, la bolsa de valores, que no la teníamos. No teníamos bolsa de valores, no teníamos una ley del mercado de valores, y el desarrollo nos ha hecho ir creando toda una legislación y a la vez ir creando las instituciones que van a aplicar toda esa legislación, que al final nos trae como consecuencia, pues, un desarrollo económico para todo el país en forma armónica, ¿verdad? Eso no lo olviden nunca, no lo olviden nunca. No hay que desarrollar solo cabezas, ¿verdad?, sino que también los brazos y las piernas del país. El país es un cuerpo que hay que saberlo trabajar, ¿verdad? Y esta información nos va a dar todo ese material para un desarrollo integral de todo el país. Hasta aquí vamos a llegar, vamos a continuar el día de mañana. Yo les deseo que pasen una feliz noche.